Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre. Empezamos esta semana, lunes 26, fin de mes de octubre, con un invitado muy especial. Él es el PhD Juan More Bayona. Él es investigador asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de la Sociedad Americana de Virología. Con él vamos a conversar un poco sobre la importancia de las vacunas. Para ello vamos a invitarlo al estudio. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Un gusto estar contigo esta noche. Le agradecemos su participación el día de hoy aquí en este humilde espacio de opinión libre. Usted, especialidad de infectología comparada, si no me equivoco. ¿Podría explicarme más o menos qué es eso? Inmunología comparada. Inmunología Inmunología comparada. comparada, disculpe. La inmunología comparada estudia las defensas de los organismos superiores, entendamos dentro de los humanos, de los animales, ¿no? Cómo estos organismos combaten los patógenos, ¿no? Las bacterias, los virus. ¿Cuál es la capacidad, cuáles son los mecanismos de defensa de nuestros sistemas, ¿no? Para conferirnos protección frente a los microorganismos. Correcto, doctor. Ese es su PhD, es sobre eso, infectología comparada. Vamos a entrar al tema importante de las vacunas. Inmunología comparada, disculpe. Inmunología comparada. Vamos entrando al tema, pero voy a remontarme un poco a la historia universal. Me voy a ir a la historia universal, allá por el año 165 al 180 después de Cristo. Estamos hablando del Imperio Romano. Estamos hablando de la plaga de Galeno, que no vino a ser más que la descripción que hizo Galeno de la plaga de viruela y sarampión que hubo en el Imperio Romano por esas épocas, ¿no? Obviamente, muchos murieron y unos cuantos sobrevivieron. Esta tragedia antigua calificó como una inmunidad de rebaño, doctor, en esas épocas, ya que no había prácticamente la medicina, estaba en sus inicios. Sí, claro, habría que definir qué es la inmunidad de rebaño primero, ¿no? La inmunidad de rebaño es aquella inmunidad indirecta que adquiere a una población cuando se enfrenta a un patógeno en general. Evidentemente, cuando estos individuos se enfrentan a este patógeno, una gran proporción de ellos mueren, ¿no? Y algunos de ellos, los inmunológicamente más aptos, sobrevivirán a la enfermedad, ¿no? Ahora, el concepto de inmunidad de rebaño viene a raíz de que cierta proporción de estos que sobreviven y que se enfrentaron al agente, al patógeno, le confieren protección indirecta a una menor proporción que no se expuso al patógeno, que no se enfrentó al patógeno. Ese concepto es el concepto de inmunidad de rebaño. ¿Por qué se denomina así inmunidad de rebaño? Porque nació precisamente en los estudios en animales, en enfermedades en animales, pasó en viruela, y el problema de esto que no es una estrategia de salud pública, ¿no? Es básicamente un concepto que nació teóricamente, pero que después se comenzó a ver precisamente en los casos de estas pandemias que arrasaban con poblaciones y que luego de arrasar con una gran población, algunos susceptibles, algunos que sobrevivían al patógeno, le conferían precisamente esta inmunidad a una proporción menor que no se había expuesto a la gente. Ahí nace el concepto de inmunidad de rebaño, pero evidentemente esa nunca fue una política de manejo de pandemia. Porque básicamente no es una política, sino es un estado natural. Si yo me remonto a la fecha que le estoy hablando,
donde no había un tema público, donde no se conocían los gérmenes, no había nada de eso. Definitivamente era una situación muy natural de la especie humana de poder resistir, en este caso, al patógeno, al virus de la viruela, ¿no? Y los susceptibles fallecían y los fuertes o los que tenían un buen sistema le hacían frente, sobrevivían a la viruela y transmitían esas defensas a la siguiente generación. ¿O me equivoco o estoy más o menos en lo correcto? Sí, ciertamente hay una transmisión de la protección a su descendencia, pero esta transmisión tampoco es completa, ¿no? No se transmite el 100%. Entonces ahí, conforme va pasando el tiempo, esta inmunidad se va perdiendo. Correcto. Pero, ¿cómo le hacemos frente a un virus? Doctor, cuénteme, en estos momentos, en el pleno siglo XXI, ¿hay algún científico que pueda decir que se ha vencido a algún virus en general o necesitamos de hacerle frente a través de ciertos mecanismos, ciertos remedios, vamos a ponerlo entre comillas remedios porque no son remedios, ¿no? Se podría decir que podemos eliminar un virus, podríamos llegar a hablar de eso, ¿es posible eliminar un virus? Sí, es complicado, ¿no? Es complicado. Lo que se hace, por ejemplo, hay muchos virus que convivimos con ellos a lo largo de la historia y lo que se hace es utilizar las herramientas que la ciencia ha desarrollado para controlar manejar la enfermedad. Una de ellas es precisamente las vacunas. El objetivo de las vacunas es precisamente reducir al máximo la, la, la mortalidad que puede inducir un agente viral, un agente bacteriano, que confiera protección y que nos haga más fuertes. Esta ha sido la estrategia, en conjunción con otros medios, ¿no? Los medios que hemos estado optando hasta la fecha y que deberíamos seguir optando, como el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, son herramientas que sirven no solamente para este virus, en general sirven para muchos virus que se transmiten vía aerógena, ¿no? Estos mecanismos se utilizan para influenza, por ejemplo, ¿no? Entonces, la vacuna es una herramienta que definitivamente ayudaría enormemente al control de esta enfermedad. Ciertamente, doctor, conforme han pasado los siglos, desde esa época romana, han venido pandemias y lo que usted dice, ¿no? El distanciamiento, el cubrirse la boca, fue ensayo y error que la humanidad aprendió a hacerle frente a estos virus, ¿no? Aislaban a los pacientes, no se acercaban, ¿no? Es una manera, con ensayo y error, la humanidad ha ido lidiando con los virus con el paso de los años hasta tener en 1796 la vacuna, obviamente, ya fue llevada a un nivel de profesionalismo, padre de vacunas es Jenner en Reino Unido, que hizo justamente el tema de la vacuna de la viruela. Y bueno, de ahí creo que también está el tema del plasma de convalecencia, otras técnicas más, vienen los antivirales, los anticuerpos monoclonales, esto ya es más actual. ¿Podría contarme un poco sobre el tema del plasma de convaleciente? Porque no solamente se aplica en la pandemia que tenemos ahora, esto lo han aplicado en otros procesos médicos que tienen que ver con virus. ¿Podría contarme cómo es esto del plasma de convaleciente? El principio del uso del plasma de convaleciente es que un individuo que se recupera de una enfermedad tiene en su sangre lo que llamamos anticuerpos, ¿no? Son moléculas de defensa que se producen en grandes cantidades en aquellos individuos que se recuperan de la enfermedad y que están ahí por largo tiempo, ¿no? Entonces, el principio es extraerle la sangre a estos individuos y recuperar esos anticuerpos. Esos anticuerpos, esa sangre que es rica en estos anticuerpos, se obtienen los anticuerpos y estos anticuerpos se le administra a aquel individuo que está sufriendo de la enfermedad, con el principio de que estos anticuerpos bloqueen
el principio fundamental, básico del plasma. Como tú bien lo dices, se ha utilizado para otros control de otras enfermedades. Sin embargo, hay que decir de que el plasma convaleciente lo que es un tipo de inmunización pasiva, ¿no? Lo que hace es bloquear al virus, pero luego de que tú superas la enfermedad, el individuo que recibió el plasma convaleciente no es inmune. ¿Por qué? Porque no se ha permitido que el virus genere una estimulación en su organismo. El uso del plasma convaleciente ha bloqueado al virus y por ende el virus no ha generado una respuesta. Entonces, cuando el individuo supera la enfermedad, se hace susceptible. Y es muy parecido a lo que, por ejemplo, recibió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que él no recibió plasma convaleciente per se, sino recibió un cóctel de anticuerpos monoclonales, que el principio es el mismo. En principio es el mismo. El anticuerpo monoclonal lo que va a hacer es bloquear al virus, pero no va a permitir que el organismo responda y genere lo que llamamos nosotros en inmunología la inmunidad, la memoria inmunológica, es decir, que posteriormente yo me encuentre protegido. Ese es el principio básico del uso de los anticuerpos, ya sea de origen de plasma convaleciente o de anticuerpos monoclonales. Digamos que el plasma de convaleciente tiene más data, se usa con un poco más de antigüedad, obviamente con estos procesos de ensayo y error, hasta llegar pues al anticuerpo monoclonal, que es un tema ya más científico, ya hay una investigación, hay un tema ahí de por medio donde la ciencia ya entra con su método científico a tener estos anticuerpos monoclonales, ¿no? Ya más es sofisticado, podríamos decir, estos bloqueadores virales. Sí, el anticuerpo monoclonal estoy... el anticuerpo monoclonal es una tecnología mucho más elaborada, ¿no? El plasma convaleciente no requiere mayor tratamiento más que separación de la sangre con los anticuerpos, con el plasma, ¿no? Y luego ese plasma se le administra a los individuos que sufren la enfermedad, ¿no? El anticuerpo monoclonal es más la obtención de células en el laboratorio que producen un anticuerpo específico que tiene la capacidad de bloquear al virus, ¿no? Es una técnica mucho más laboratorial, que hay una modificación ahí de las células para producir en grandes cantidades este anticuerpo y tener en stock como para comercializarlo y para distribuirlo, ¿no? Ampliamente. Entonces, es una técnica mucho más elaborada. Doctor, otra herramienta para hacer frente a los virus, y esto ya es prácticamente dentro del siglo XX, siglo XXI, son estos antivirales. ¿Cómo el mecanismo de acción del antiviral viene a ser también un mecanismo de bloqueo, igual que el plasma de convaleciente, igual que el anticuerpo monoclonal, o tiene otro principio? El antiviral lo que hace es esencialmente unirse a ciertas proteínas esenciales, ¿no? El virus, una vez que ingresa a la célula, el virus lo que busca es, el único fin es replicar, multiplicar. Y en ese objetivo de multiplicarse y tener grandes cantidades de réplicas del mismo virus, destruye la célula. Entonces, lo que se hace es, o lo que se ha hecho con otros virus, es diseñar medicamentos que puedan bloquear ciertas proteínas esenciales del virus y que limiten su replicación, ¿no? Muchas de estas están dirigidas contra enzimas propias del virus. Entonces, si se bloquea una enzima esencial del virus, el virus no se va a replicar y de esta forma combatir el virus. Así se ha hecho para otros virus y para este virus también se están diseñando muchos antivirales, se están probando muchos antivirales y esperemos que pronto tengamos uno que tenga una eficacia demostrada. Por el momento, hasta el momento, el plasma de convaleciente, las vacunas, los antivirales y los anticuerpos monoclonales son los mecanismos de defensa contra el ataque de los virus en general y en particular, obviamente todavía están en estudio contra el COVID-19 porque es un virus nuevo en nuestro organismo, ¿no? Pero estas
cuatro herramientas son con lo que contamos para podernos proteger de los virus, a diferencia de las bacterias que obviamente con un antibiótico, a diferencia de los hongos que de repente con un antimicótico, ¿no? ¿Es la única forma, doctor, que tenemos para hacerle frente a los virus o hay otros mecanismos de acción que nos puedan proteger de los virus aparte de nuestra inmunidad natural? ¿Son estos los únicos por el momento? Sí, sí, sí. Ese es una de las, son los pilares de defensa frente a los agentes virales. Bien, doctor, entonces con estas herramientas, con estos, pasémonos al COVID. ¿Por qué en el COVID es importante la vacuna? ¿Y por qué no usamos de repente los antivirales? ¿Por qué de repente no los anticuerpos monoclonales? Bueno, el plasma de convaleciente en mes de abril, más o menos, creo que el Ministerio de Salud iba a iniciar algunas investigaciones al respecto del uso del plasma de convaleciente, pero no se ha publicado nada, todavía no he visto nada en las redes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el Perú de estas cuatro herramientas o cuatro armas de ataque hacia el COVID-19 que podamos utilizar, que no sea la prevención, como usted bien ha dicho, el distanciamiento, el taparse la boca, nos ha protegido pues de pandemias anteriores a nivel mundial y ahorita también nos está protegiendo de poder contraer la enfermedad a un buen grupo todavía de peruanos. ¿Qué tenemos en nuestro arsenal aquí en el país contra el COVID-19, doctor? No, desafortunadamente ni aquí ni en el mundo existe a la fecha ahora un medicamento que nos permita combatir al SARS-CoV-2, ¿no? El virus que produce la enfermedad COVID-19. No, no existe, todos están en ensayos, se están probando para ver si realmente funciona. El Remdesivir que se lanzaba como una de las promesas, desafortunadamente ha demostrado que no tiene un efecto. El plasma de convaleciente me parece que hay estudios que también señalan que no, pero aún se sigue colectando información. Los anticuerpos monoclonales todavía siguen en evaluación. Eso también es promisorio, eso sí es una herramienta promisoria. Y bueno, las vacunas que son la principal arma que está buscando la humanidad. Lo único que nos queda ahora es esperar, seguir esperando los resultados. Lo bueno es que esta pandemia nos ha agarrado a nivel de la ciencia en nuestro nivel más alto, y por eso es que se ha avanzado tan rápido hasta ese punto, a 10 meses de conocer el virus. Estuve leyendo, el proceso de hacer una vacuna es largo, estamos hablando de 5 años, las investigaciones son secuenciales, terminan un proceso, inician otro, ¿no? Pero esta pandemia ha acelerado los procesos tanto así, y mencionan algunos artículos de investigación, que se están dando las secuencias en paralelo, ¿no? Inician una etapa, inmediatamente ya también están iniciando otra al mismo tiempo, ¿no? Y van en paralelo, van en paralelo. Esto correcto, por eso es que estamos avanzando rápido, pero obviamente creo que las investigaciones se están dando con la rigurosidad del caso, pero en forma paralela. ¿Es por eso que estamos avanzando rápido en investigaciones, doctor? Hay mucha razón, ¿no? Muchas de estas candidatas vacunales están avanzadas están utilizando plataformas ya diseñadas, desarrolladas para otras vacunas. Desde el principio ellos ya lo tienen establecido. Lo único que están haciendo es adaptar una vacuna o otra candidata que hayan tenido a este virus. Es una de las razones por las cuales se ha avanzado tan rápido. Lo otro es lo que tú mencionabas, ¿no? Que hay muchos procesos administrativos que se están acortando, ¿no? ¿Cuál era la tradición o cómo se diseñaban esto? Por ejemplo, conocemos lo que se denominan los ensayos preclínicos, que son estudios en el laboratorio con animales, ¿no? Que les arrojaba resultados interesantes y luego de eso se presentaba
presentado una solicitud para comenzar con ensayos clínicos, ¿no? Los ensayos clínicos en humanos tienen fases, fase 1, fase 2, fase 3. ¿Y qué es lo que tradicionalmente se hacía? Un laboratorio solicitaba un permiso para comenzar fase 1 y si le daban la aprobación, comenzaban los ensayos y luego, terminado de la fase 1 los ensayos, ellos presentaban un informe, los resultados los brindaban a un comité de seguimiento. Este comité de seguimiento hacía el análisis de los resultados y la entidad presentaba la data, los resultados finales, las conclusiones, y luego recién comenzaba a solicitar un permiso para iniciar la fase. Y así sucesivamente hasta la fase 3. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? ¿No? ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Es esencialmente buscar acortar procesos, principalmente en esa fase administrativa. Uno solicita el permiso fase 1, le dan el permiso para la fase 1, comienza con los ensayos, obtiene resultados y conforme van obteniendo resultados promisorios va solicitando el permiso para comenzar la fase 2, sin necesidad de haber terminado la fase 1. ¿No? Entonces, esto no afecta tanto el análisis de los datos o los resultados, sino es un acortamiento de los procesos administrativos que se tienen que hacer. Y eso ha pasado para fase 1, pasa para fase 2 y para fase 3. Entonces, evidentemente, esa es otra de las razones por las cuales se acortan todos los procesos, ¿no? Acá ya no están esperando que se entregue la data consolidada de una fase previa para iniciar el proceso de permiso para la siguiente, ¿no? Se están ahorrando estos pasos. Y la tercera razón es por el financiamiento. Todos los laboratorios y las farmacéuticas están recibiendo un gran financiamiento por países, ¿no? Por países que están interesados en esto. Entonces, todo eso hace que se haya avanzado de la forma tan rápida como la que hemos llevado hasta ahora. Digamos, porque están haciendo la fase 1 y automáticamente ya están evaluando, estos comités técnicos están evaluando la data, conforme van avanzando los datos, ya están evaluando y estás pasando y estás evaluando casi al mismo tiempo la data que vas obteniendo. Obviamente con eso se están acortando bastante los tiempos. Doctor, aquí en el país, hace unos días atrás, el 24 de octubre, salió el viceministro Luis Suárez a afirmar pues que se va a dar priorización a todo laboratorio que pueda venir a querer ensayar su fase 3, ¿no? Siempre y cuando en la medida que presenten la documentación correcta, porque había una crítica, ¿no? De que no se había aceptado que AstraZeneca viniera acá al país, pero él había explicado pues que no había presentado la información correspondiente. Obviamente el Perú no va a cerrar las puertas a ningún laboratorio que venga a ensayar, pero tengo entendido, no sé si es correcto, que cuando un laboratorio viene a ensayar una fase 3, no es que lo haga gratis, el Estado también tiene que aportar a la investigación de este laboratorio para que inicien su fase 3 en el país. ¿Es correcto ese manejo del ensayo? No, usualmente el laboratorio financia los ensayos. Es cierto que lo que sucede es que usualmente las farmacéuticas buscan lugares o áreas geográficas donde el virus esté impactando tenga un gran impacto. Y Sudamérica fue uno de los centros y hasta cierto punto sigue siéndolo. Y por eso es que todas las farmacéuticas comenzaron a mirar con atención a lo que pasaba en Sudamérica. Y es así que todas las farmacéuticas han querido venir a Sudamérica, a Brasil, a Chile, a Perú. Evidentemente todas esas farmacéuticas vienen con financiamiento. ¿Por qué? Porque ellos están interesados en desarrollar una candidata, una vacuna que posteriormente sea comercializada. Entonces, ciertamente los gobiernos negocian con las farmacéuticas para establecer condiciones, ¿no? No tanto del financiamiento, sino qué es lo que va a venir posteriormente, ¿no?
es lo que la farmacéutica le ofrece al gobierno de un país determinado en cuanto a dosis, en cuanto a precios, en cuanto al acceso a, a, a mayores dosis que pueda tener, a facilidades. Eh, eso es lo que generalmente se impone. Correcto, o sea, para entenderlo bien, tal vez fue descontextualizado en la declaración del viceministro en el sentido de que el presupuesto aparentemente era para la negociación posterior en caso de que la vacuna diera el efecto positivo y asegurarnos pues un número de dosis de esa vacuna en particular para el país, ¿no? Porque tengo entendido que se ha hecho una transferencia de 75 millones de soles justamente para el proceso de adquisición de vacunas, ¿no?, contra el COVID-19, pero a través de la iniciativa COVAX Facility. ¿Podría explicarnos más o menos, y ya estamos entrando prácticamente de lleno aquí al tema de vacunas en nuestro país, cómo es esta iniciativa COVAX Facility? ¿Es la iniciativa de la Organización Mundial de Salud? ¿Es correcto eso? Sí, el objetivo es tener negociar a nivel de una multiplataforma de muchos países interesados y que generalmente que son países de bajos recursos, ¿no? De bajos o medianos recursos. Porque esto es importante porque la negociación directa de un solo país con una farmacéutica en el contexto de que todos los países quisieran tener acceso a una potencial vacuna sería una competencia desleal. Entonces, lo que se ha buscado es desarrollar un conglomerado de países que busquen negociar con las farmacéuticas para que el acceso sea mucho más equitativo en cuanto a requerimientos, en cuanto a urgencias y a necesidades, ¿no? Esa es la iniciativa COVAX Facility y es una de las grandes iniciativas que aparecieron hace unos meses, surgieron hace unos meses, que el Perú, por suerte, está dentro de esta iniciativa. Doctor, entonces con eso nos estamos asegurando más o menos, tengo entendido, un 20% de vacunas para el Perú. Aproximadamente se estima que con esta iniciativa, bueno, de encontrarse una vacuna a un precio bastante razonable para un país como el nuestro, podría inmunizarse pues el 20% de nuestra población. Pero también tengo entendido, y no sé si será correcto esto, política de Estado con estas normas que se ha dado el Ministerio de Salud, que ha sido el 16 de octubre, si no me equivoco, los grupos de población a vacunar, ¿no? Estaríamos cubriendo más o menos un 90% de población de tener las vacunas, o sea, no necesariamente van a vacunarse todos, aparte que la vacunación es voluntaria, no es obligatoria. Entonces, estamos hablando de que y contamos ya con una candidata vacunal que se convierta en vacuna y el Perú pueda obtener esto, podríamos hablar que entre el 2021 y el 2022, hablando así groseramente, se estaría vacunando entre un 50 a un 80% de la población del país. ¿Podríamos hablar de una estimación así, doctor? No. Ahora hacer un estimado es complicado, ¿no? Es complicado. Lo que sí es cierto que es importante que el gobierno planifique, ¿no? Lo que he visto estas últimas semanas es que hay una intención de tener un plan frente a la eventualidad que aparezca una vacuna. Eso es importante, ¿no? Lo que sí me parece, lo que sí percibo es que la comunicación no está siendo tan exacta como debería, ¿no? Está hablando ya de vacunas cuando en realidad lo que tenemos ahora son candidatos. Y sí se debería enfatizar en que eventualmente podríamos tener una vacuna, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque se crea una expectativa en la población en la que ya tenemos vacuna el próximo año, el 2021. En enero de 2021 ya estamos vacunando al 30% de nuestra población. Entonces, si no tenemos una vacuna, ciertamente a la fecha no podemos predecir cuándo podríamos estar administrando una población determinada. Entonces, creo que es importante la planificación, pero el mensaje también tiene que ser el correcto. Tal vez se trata porque es un mensaje del poder político,
Estamos hablando que es un mensaje de un presidente que es político, ¿no? A una población desesperada por una solución, porque valgan verdades, el manejo de la pandemia pudo haber sido manejado al comienzo buena manera, digamos, estamos hablando del mes de marzo, que se hizo lo que el libro traía, ¿no? Eso era lo que venía en el libro, bueno, lo apliqué en marzo, pero el libro decía otras cosas y después ya no lo hice. Bueno, tenemos la hecatombe que ha sido, hemos estado, lo seguimos, no sé, estamos considerados uno de los peores países de manejo de pandemias a nivel mundial. No es un honor gratificante, pero el mensaje lo está dando un político, no lo está dando un científico. Y, Definitivamente lo que está tratando de hacer. Sí, ese dígame. es ese es uno de los grandes errores, ¿no? Que la política ha comenzado a guiar la estrategia frente a una pandemia cuando en realidad no debió ser así, ¿no? Nunca debió ser así. Debió haberse tenido realmente a, a profesionales dedicados en el tema que se encarguen de guiar cómo manejar esta pandemia. Afortunadamente no ha sido así. Y nosotros como pagamos las consecuencias y lo estamos viendo, no hace mucho RPP han sacado pues una nota de prensa, una nota periodística el 1 de octubre, ¿no? Estoy hablando de la región Lambayeque, que es donde me encuentro, mencionaba pues que al mes de julio la prevalencia o cero prevalencia, corrígeme si me equivoco, ya estábamos en un 40%. Valgan verdades, a nivel de la región Lambayeque había el distrito de Morrope, el distrito de Pucallá, que ya está. Es más, en el mes de junio se hablaba aquí localmente de que esos distritos ya estaban a punto de llegar a una inmunidad de rebaño. La gente estaba totalmente contagiada, más del 50% de la población de esos distritos estaban contagiados. Y creo que a nivel nacional va a pasar lo mismo en Loreto, o Loreto está pasando en Ica, en Chincha, ¿no? Que ya la población, la mayoría han sido contagiados y los que no han podido sobrevivir ya fallecieron. Es catastrófico, pero nos están llevando a una política de inmunidad de rebaño sin querer, queriendo o queriendo con querer. No lo sé, pero es probable que nosotros tengamos una segunda ola como le está pasando a Europa, donde ellos no han llegado ni al 15% de prevalencia en sus ciudades. De repente nosotros no tenemos una segunda ola. ¿Qué opina usted al respecto? Lo que primero debemos hacer es determinar exactamente cuál es la seroprevalencia en el país. Y evidentemente lo que vamos a tener es una seroprevalencia muy heterogénea, ¿no? No es el impacto en Lima no ha sido el mismo impacto en Piura, en Lambayeque, en Arequipa, en Cusco, en Madre de Dios, ¿no? Entonces, hay que saber cuál ha sido el impacto en cada uno de los departamentos. Eso es lo primero. Desafortunadamente no tenemos hasta ahorita una certeza de cuál es la seroprevalencia. No hay datos referenciales de estudios preliminares o iniciales que refieren algún porcentaje u otro. Pero no hay un consenso de que realmente este porcentaje sea exacto, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos ensayos o estudios han sido ocurridos no con un diseño para estimar una seroprevalencia, o con metodologías con herramientas que no permiten ciertamente estimar la misma. Entonces, creo que el país debería desarrollar una estrategia para establecer cuál es la seroprevalencia de la enfermedad en nuestro país, en los diferentes departamentos, y a partir de ahí hacer una discusión de en qué momento se podría o no llegar a la inmunidad de rebaño. Yo considero que esa no debería ser una política, pero en la posibilidad remota que muchos departamentos estén por encima del 70%, cosa que personalmente dudo, tendría un manejo distinto que aquellos departamentos que tengan una seroprevalencia mucho menor. No es lo mismo un departamento que tiene una seroprevalencia del 70% que un departamento que tiene una seroprevalencia del 10%, ¿no? Pero
para llegar a esa discusión y para hacer ese análisis, primero tendríamos que tener un estudio que realmente nos diga cuál es el porcentaje. Si no tenemos esa herramienta, no podemos hacer estimados o comenzar a lanzar números, porque eso pone en riesgo a una gran proporción de nuestra población. Y no solo eso, sino que se hace un estimado de un porcentaje de 30 o 80 o 70 o 60% de cero prevalencia. Eso lo que nos está diciendo que una gran proporción de nuestra población se ha expuesto al virus y no sabemos qué secuelas pueden tener, ¿no? Porque las secuelas de las infecciones por este virus aún no terminamos de conocerlas. Y eso, la única forma de saber esto es con el tiempo. Entonces, por eso lo prudente ahora no es alentar la inmunidad de rebaño, no es alentar la exposición, porque lo único que hace es pensar en la inmunidad de rebaño es tener un porcentaje mayor, y un porcentaje mayor es exponerse al virus. Y ahora no es lo prudente exponerse al virus, porque no conocemos la extensión de la enfermedad. Porcentaje, un porcentaje de ellos, de los que se enferman, mueren, y un gran porcentaje sobrevive, pero no sabemos las secuelas de en esos individuos sobrevivientes. Entonces, de nuevo, lo prudente aquí es evitar la infección. Correcto, doctor. Voy a hacerle las preguntas de las candidatas vacunales más promisorias, de acuerdo a un orden establecido por una publicación que han hecho en España, Radio Televisión Española. Esto fue publicado el 20 de octubre. Laboratorio Janssen y Johnson, Estados Unidos. ¿Cómo está esta vacuna? ¿Cómo está esta? Tengo entendido que está en suspensión por una enfermedad en uno de sus participantes, creo que en Estados Unidos, no lo tengo claro en la nota. ¿Cómo está esta candidata? Sí, la candidata Johnson Johnson está en fase 3, es una de las candidatas que más ha avanzado. Ciertamente tuvo un evento de una reacción adversa severa que la puso en pare. Estos pares son normales, son frecuentes en los ensayos clínicos. Antes no se escuchaba esto porque precisamente no se le hacía el seguimiento a las candidatas vacunales que se desarrollaban, pero pasa. Y ahora que todos los reflectores están centrados en las candidatas vacunales, ahora apenas hay un par se sabe en todo el mundo y crea una preocupación, pero hay pares y pares dentro de los ensayos, ¿no? Generalmente cuando son pares de una semana, de unos días, estos pares, las paradas suelen reactivarse y suele continuar el ensayo clínico. Cuando las paradas son más prolongadas, sí, a veces puede llegar a pararse todo el ensayo, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos en saber que principalmente hay un comité de expertos que no están ligados a las farmacéuticas y que no tienen conflicto de intereses con las farmacéuticas o con las universidades, que hacen un seguimiento a los resultados conforme van saliendo, ¿no? Y en este caso de los paros que suceden en los ensayos clínicos es precisamente porque hay un comité de investigadores que hacen seguimiento y que recomiendan el paro cuando lo amerita. Lo único que hace esto debería hacernos reflexionar y considerar de que este desarrollo de las candidatas vacunales está siendo seguido exhaustivamente por los investigadores, no solamente aquellos que desarrollan, sino por un comité externos que no tienen conflicto de interés. De aquí me paso, obviamente voy a hacer el paréntesis respectivo, para que tengan bien claro los que están siguiendo esta transmisión, de que estos pares son de forma cotidiana en el desarrollo de una vacuna, y bueno, algunos grupos anti-vacunas lo están usando con el propósito de decir, miren, paró porque esto es malo, acá te va a hacer daño, cosa que no es así, cosa que es un proceso normal, porque lo que se busca en esta fase 3 es ver la total seguridad de la vacuna y que produzca lo que tiene que producir, que son anticuerpos, ¿no? Sino que
estos pares hacen que los grupos mundiales antivacunas, ligados de repente al tema de que la vacuna tiene el chip te lo van a poner y te van a buscar a través de las antenas. Entonces, no vacunes, ¿no? Por ahí creo esta aclaración, ¿no? De que estos pares son cosa normal de un proceso de obtener una vacuna totalmente segura. ¿Es correcto, doctor? El objetivo de las fases es precisamente detectar cuáles son las reacciones adversas, ¿no? Y de qué tipo son y cuál es la proporción de una población que sufriría de reacciones adversas. Ese es el objetivo, además de, evidentemente, medir la eficacia de la candidata vacunal. Entonces, para eso se hacen estos ensayos, precisamente para conocer cuál es la seguridad de las candidatas. Si al final del ensayo o durante el ensayo se evidencia que la candidata vacunal no es segura, no va a pasar los filtros y no va a ser aprobada. Entonces, si queremos algo seguro, tenemos que tener estos ensayos clínicos, ¿no? No nos podemos saltar estos pasos. Y evidentemente los antivacunas van a agarrarse de este fundamento, de estas paradas para jalar agua para su molino, pero hay que combatir la información, ¿no? Estas paradas son importantes precisamente por eso, porque nos permite hacer seguimiento y permite evidenciar que las farmacéuticas no están actuando sin ningún control, ¿no? Hay reguladores que están atrás de ellas, que buscan garantizar la seguridad y la eficacia del candidato. Correcto. Por ello hago la aclaración que estas paradas son de uso obligatorio porque una candidata vacunal, que son lo que tenemos ahorita, son estas 9 o 10 candidatas vacunales de distintos laboratorios, tienen que ceñirse a este proceso para que después, cuando pasen a hacer vacunas, cualquiera de estas, pues han pasado todo ese proceso y son totalmente seguras y no puede haber pues la más mínima duda del proceso riguroso que tiene la ciencia para poder poner esto en manos de la población a nivel masivo. A eso veía la aclaración, doctor, y gracias por darle fuerza a esta idea para que la gente no se deje engañar por estos grupos que dicen, no, mira, ya paró, entonces las vacunas están mal, cuando no son vacunas todavía. Entonces, no, hay que evitar que esa mala información pues llegue a nuestros seguidores y sean engañados por estos personajes pues que de repente no creen en las vacunas y están en todo su derecho de no vacunarse, pero tampoco es tratar mala información, ¿no? Ese es el propósito. Ciertamente, Doctor, ciertamente. el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, laboratorio AstraZeneca. ¿Ok? ¿Cómo va esta vacuna? Ellos han tenido dos paradas, tres paradas, bueno, dos paradas en firme, que fue una en Inglaterra, fue en Estados Unidos, con un problema del mismo tipo, pero después continuaron, ¿no? Al parecer se vio que esto no tenía nada que ver con la vacuna. Ha habido una en Brasil, el fallecimiento de un médico, pero que al parecer ha sido placebo lo que recibió y creo que están continuando. ¿Cómo va esta vacuna del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford? Sí, la candidata de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford es una de las que arrojó resultados preliminares muy interesantes y temprano en este desarrollo de candidatas. Eh, fue una de las más promisorias. Desafortunadamente tuvo estas paradas que creó una confusión en la población, ¿no? Y algunos piensan que no funciona. Sin embargo, los ensayos siguen desarrollándose precisamente porque los resultados que salen son muy promisorios. Precisamente hace unos días ha salido la noticia de que esta candidata de Oxford y AstraZeneca genera una respuesta de anticuerpos muy alta, incluso en adultos mayores, lo cual es muy interesante porque precisamente los adultos mayores son una población susceptible, altamente susceptible a este virus. Entonces, si la candidata vacunal es capaz de
desarrollar una respuesta fuerte en esta población, ese sería un punto a favor hacia esta candidata vacunada. Me voy a saltar de algunos laboratorios y voy a irme de frente al laboratorio Sinopharm. Acá lo tenemos, el laboratorio Sinopharm, con dos candidatas vacunales. Creo que son una que es de productos biológicos de Wuhan y la otra de productos biológicos de Pekín. Se están probando acá, una en la San Marcos y la otra en un grupo en la Cayetana Heredia. Son 6.000 participantes, tengo entendido. Hasta el momento, todos los participantes están monitoreados diariamente. Tengo entendido que no hay ningún problema todavía con esta candidata. ¿Qué es lo que usted nos puede proporcionar de información con esta candidata que se está probando aquí en el país? Sí, la candidata china de Sinopharm utiliza una tecnología tradicional, es decir, no es un vector viral como el de AstraZeneca, no es un ARN mensajero como Moderna o Pfizer, es simplemente un virus inactivado. Esencialmente lo que se hace es crecer al virus en el laboratorio y matarlo en el laboratorio. Y este virus muerto entre comillas, porque en realidad el virus no tiene vida, se le inocula a los pacientes y las defensas montan una respuesta contra ese virus, entre comillas, muerto. Esa es la tecnología que se usa, que se ha usado por mucho tiempo para otras vacunas que se ha demostrado que funcionan, y esa es la tecnología que ha llegado con Sinopharm, ¿no? Como bien lo mencionas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Cayetano Heredia están desarrollando los ensayos clínicos en nuestro país, y bueno, lo único que queda es esperar y seguir atentos a los resultados, porque es la que se está probando en nuestra población. Voy a pasar ahorita más una nota para conocer un poco. Mucho se ha hablado de la vacuna rusa, la Sputnik 5 del Instituto Gamaleya. Ellos usan una vacuna vectorial combinada. ¿Cómo está? Y es más, la OMS ya reconoció su tercera fase, ¿no?, de pruebas clínicas. Le está prácticamente el visto bueno a esta vacuna para esta fase. ¿Cómo va este desarrollo, doctor? Sí, la candidata rusa, desafortunadamente, es la que menos información ha brindado de todas las candidatas que están hasta a la fecha. Lo que se sabe es que al parecer se habrían saltado algunas fases, fase 1 y fase 2, pero lo interesante es que ellos, como tú bien lo mencionas, es una candidata vectorizada, es decir, que utiliza un virus distinto al SARS-CoV-2 y al cual se le ha puesto una proteína la proteína Spike, la espícula del virus SARS-CoV-2, y esa es la que se usa como inyección, como vacuna, ¿no? En eso está. Ahorita están corriendo los ensayos clínicos y esperemos que pronto tengamos más resultados sobre eso. Doctor, ¿podría contarnos cómo va nuestra vacuna peruana? Tengo entendido que el laboratorio Farbet tiene 3 candidatas vacunales. ¿Cómo está este desarrollo de nuestra vacuna aquí en el país? Sí, no hay mucha información acerca del laboratorio Farbet o de los resultados preliminares que puedan haber tenido. Desafortunadamente no hay ninguna prepublicación de datos o de ensayos. Lo que se sabe, por lo que se menciona en la prensa, que estarían en fase preclínica, y bueno, una vez que terminen sus resultados en fase preclínica deberían solicitar permiso para comenzar la fase 1 de los ensayos clínicos, y los resultados preliminares en fase preclínica ameritan avanzar a la siguiente. Desafortunadamente no se conoce mucha información de resultados, entonces no podríamos saber cuál es el futuro.
Doctor, ha sido un gusto tenerlo acá. Quisiera que dé sus últimos consejos al respecto de las vacunas a los seguidores que tenemos aquí en el canal. Por favor. Sí, no, esencialmente que hasta que no tengamos una vacuna eficaz, sigamos usando las herramientas que sabemos que funcionan, que es el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico, no el distanciamiento social, el distanciamiento físico, porque el ser humano es un individuo social. Nosotros deberíamos seguir manteniendo la cercanía social, pero evitar el distanciamiento físico, que es lo importante, evitar los sitios aglomerados, la aglomeración, los sitios cerrados, ¿no? Y esas son las herramientas que funcionan hasta ahora, y esperemos con cautela y con prudencia una vacuna que ojalá en un futuro cercano demuestre su eficacia, que rápidamente la podemos tener en nuestro país. Muchas gracias por venir acá a este espacio, doctor. Espero tenerlo en otra oportunidad. Ha sido usted muy amable. No, Gracias. no, gracias a ti, Julio, y saludos a todos tus seguidores, y hasta otra oportunidad. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista al PhD Juan Mori Bayuna, investigador asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hemos tocado la importancia de las vacunas. Ya lo saben, la única manera de no contagiarnos, distanciamiento entre personas, uso de mascarillas y lavado de manos. Es lo que va a evitar que nos contagiemos porque, como hemos visto, todavía no hay una herramienta o una medicina, si quieren llamarlo así, para poder contrarrestar al COVID-19. Bueno, amigos, de mi parte, hasta el día miércoles. Y ya saben, síganos también en YouTube, Instagram y el podcast en Anchor, Spotify y también Radio Pública. Nos vemos.